presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir esta próxima hora con informaciones e invitados especiales, como el que después del doctor Balcácer y Javier López dar las buenas noches lo presentaremos. Buenas noches, caballeros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy, martes, tenemos un programa con muchas preguntas, a ver si encontramos las respuestas. Bienvenido a su programa En Tres Puntos. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches, Guillermo. Buenas noches al país, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite entrar a sus hogares llevando informaciones fidedignas y además teniendo invitados que pues nos ayudan a aclarar el panorama político tanto nacional como internacional. Pero para dar apertura a este programa, nuestro hermano Guillermo Torres. Muy bien, buenas noches, distinguido amigo profesor Inocencio García. Nuevamente es un honor para nosotros tenerle por acá y recibir sus orientaciones en la materia que usted domina, la política, los temas internacionales y específicamente el caso haitiano, que es donde vamos a centrar la entrevista. Bueno, buenas noches a todos ustedes. Gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, ya estoy en mi casa, ¿no? Así es. Eso Así lo que es, deseamos. profesor. Sí, muchas gracias. No hay duda. Profesor, antes de continuar con la entrevista, quisiéramos extender nuestra solidaridad al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, por el lamentable fallecimiento de su hijo, como ya se conoce en todo el país, este trágico, diríamos, esta trágica muerte del hijo de Pacheco en los Estados Unidos, y de manera que nosotros extendemos nuestra solidaridad, reiteramos, a los familiares del joven Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien falleció la madrugada o anoche precisamente en la ciudad de Boston, Estados Unidos, donde se presume ya que las personas que pudieron haber estado involucradas en este lamentable fallecimiento. De igual forma, esta noche recibimos también otra trágica noticia contra un hijo de un legislador del Partido de la Liberación Dominicana. Nos referimos al senador por Barahona, Castillo Sabiñón, donde se dio a conocer el fallecimiento en uno de los medios nacionales de su hijo, el joven Joan José Manuel del Castillo, quien tenía 19 años y se presume que su muerte pues fue a través de un suicidio. Se está investigando, pero esa es la presunción que hay hasta el momento. De igual forma también extendemos nuestra solidaridad al senador por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón. No sé si ustedes querían decir algo más sobre ello. Dos muertes lamentables de dos jóvenes, hijos de figuras políticas de la República Dominicana. Imagínense, un senador de la provincia de Barahona y Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que a decir verdad, Pacheco es una especie de figura amorosa con todo el mundo, es un individuo que no se conoce que haya tenido ningún altercado, ni siquiera con sus opositores políticos. Sí. Así que, al igual que el doctor Castillo, como quiera, son muertes, Inocencio, que duelen, porque son mucho. Jóvenes, y muerte que todavía no se ha aclarado, que la hija el hijo del doctor Castillo, y la forma en que fue asesinado el hijo de Alfredo Pacheco. Bien. Profesor, vamos a entrar de inmediato en materia. El tema que nos ocupa es el tema haitiano, que día tras día es noticia y en los últimos tiempos pues hemos ya tenido
propuesta de conformación del Consejo Presidencial, si así se puede decir, porque hasta el momento creo que no ha tomado juramento y hoy teníamos la oportunidad de ver a uno de los líderes de esas bandas o de los grupos de intereses, si podemos decir, en el caso de Guy Philippe, donde decía que él propone que no se juramente el Consejo Presidencial a los fines de que él sea tomado en cuenta para presidirlo, Que lo entre impongan otras a cosas, él. claro. Vemos también el tiroteo en el día de ayer al Palacio Nacional, la violencia A las ruinas del sigue, Palacio Nacional. correcto, la violencia sigue en todo momento. Quisiéramos que usted nos ponga en contexto en función de sus conocimientos sobre los últimos acontecimientos en el hermano pueblo haitiano y de igual forma en lo que nos ocupa a nosotros. Bueno, pero antes yo quisiera manifestar también junto a ustedes nuestras condolencias tanto al presidente de la Cámara de Diputados, don Alfredo Pacheco, que corroboró con Balcácer de que es un ciudadano, ¿no?, correcto, como el presidente de la Cámara de Diputados, y por la muerte de su hija en las condiciones que ya sabemos, y también, aunque no se ha confirmado, el fallecimiento del hijo del doctor Castillo Sabiñón, que es senador de la República por Barahona, porque bueno, sabemos todo lo que somos padres, ¿no? Sabemos lo duro que es precisamente la pérdida de un ser querido cualquiera y más si es un hijo, ¿no? Así que nuestras condolencias para ambos ciudadanos. Así es. Bueno, el hecho es que uno se pregunta cuándo esto va a parar. O sea, cuando el deterioro de una sociedad va a tener un respiro, ¿no? Y bueno, ese respiro vendrá, yo lo he sostenido permanentemente, yo creo que inclusive acá mismo lo he dicho en otras ocasiones y en varios programas. Bueno, hay dos vías de solución, pero son dos vías de solución a este grado, yo diría ya, de locura insólita de los haitianos matando a sus propios hermanos, ¿no? Porque esa es lo que llama la atención. Es decir, no es una intervención de una fuerza extranjera que está asesinando, matando a los haitianos, sino que son los propios haitianos matando a sus propios hermanos. Y bueno, yo decía que hay dos vías, pero son dos vías que deben ser vías combinadas. Una es, bueno, que ya está, le decía yo a uno de los que forman parte de ese propuesto Consejo de Transición Presidencial, que ya se había dado el primer paso, ¿no?, para el poder iniciar un desbrozamiento de esa crisis tan profunda. Simplemente el abrir un poquito la puerta para ver, ¿no?, esa oscuridad en el túnel en que ha caído Haití, en ese túnel oscuro en que ha caído Haití. Y bueno, el hecho que nunca falta el pelo en el sancocho, porque inmediatamente, tanto por parte del señor Guy Philippe, que llamó a un levantamiento inclusive, a un levantamiento popular en contra de que se juramente el Consejo de Transición, y a la vez también otro individuo que va a la Corte de Casación, o que aspira a la Corte de Casación, que también se pronunció en contra de que se... Entonces, en Haití no se puede alegar ahora mismo el tema constitucional, ¿sí?, porque en Haití lo que hay es una situación de facto, de hecho, porque el Estado, como lo hemos dicho, colapsó. Entonces, bueno, se está buscando, pero ¿qué queda de cierta legitimidad? Es el gobierno que está ahí, aunque esté descabezado. Entonces, bueno, si los haitianos, la primera condición es que los haitianos se pongan de acuerdo, y ya dieron el primer paso.
Ahora bien, ¿cuál es para mí el segundo elemento, el factor que yo creo que es crucial? Es si Estados Unidos arrima el hombro. Yo creo que se están dando señales de que Estados Unidos ya no quiere involucrarse con tropas en terreno, pero sí ya hay una fuerte señal que está enviando Estados Unidos de que sí quiere. ¿Usted cree que con la toma de posesión del nuevo embajador es una señal? Es una señal precisamente, ¿no? Es una señal de que efectivamente es una buena señal. Es una buena señal la presencia del secretario de Estado Anthony Blinken hace ya más o menos 20 días en las reuniones de la CARICOM, ¿no? Donde efectivamente se adoptaron medidas y es la CARICOM la que ha facilitado precisamente la conformación de esta comisión de transición presidencial. ¿Cuál es, repito, cuál es el principal factor? Que los haitianos se pongan de acuerdo porque, por ejemplo, hicieron saltar, ella habló de machismo, la Dominique Dupuy es una intelectual que es representante de Haití ante la UNESCO. Y ella dice en su renuncia Machismo. que su abuelo participó junto con Jean-Jacques Dessalines en el proceso de liberación. Y yo digo que más que machismo, en el caso de Dominique Dupuy, la representante de Haití ante la UNESCO en París, más que eso, lo que quizás ahí se dio es, aparte del machismo, un tema de discriminación racial. Así es. Porque ella es blanca, ¿no? Ella es blanca. Profesor, podemos continuar desarrollando el tema, que todavía a usted le falta mucho por desarrollarlo, después de la pausa comercial con la nuestra suya y de nuestros amigos televidentes. Adelante, señor director. Continuamos en este su programa en 3 puntos con el profesor Inocencio García. Estamos abordando la situación haitiana, el conflicto latente que se mantiene en este país. Profesor, ¿usted tenía algo más que agregar a la pregunta que le hicimos inicialmente? Sí, bueno, pienso que esos son los dos factores, ¿no? Los dos factores fundamentales. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo se podrá avanzar si no hay una eliminación de las pandillas, ¿no? Pero nosotros también hemos dicho, desde la Fuerza del Pueblo, de manera constante, que no se trata solo de medidas militares, sino que a eso debe ir acompañado de una reconstrucción económica, social e institucional. ¿Por qué hay que decir esto de manera permanente y en alta voz? Porque miren qué es lo que está ocurriendo en Haití, o qué le pasa a Haití que nos afecta a nosotros. El profesor Heriberto Carú, que es un español experto en geopolítica, puso en circulación recientemente un libro sobre la geopolítica en América Latina. Y él tiene una clasificación de países periféricos, ¿no? Que unos están en esa clasificación, unos están olvidados, otros están semi-abandonados, y hay países periféricos totalmente olvidados y abandonados. Y entonces Haití está dentro de los países periféricos que están completamente abandonados. Eso quiere decir que, ¿por qué menciono esto? Porque resulta que eso pudiese estar explicando lo que pudiésemos llamar la indiferencia de lo que le llamamos la comunidad internacional, y yo siempre digo, no me gusta hablar en sentido abstracto de la comunidad internacional, sino de países en concreto, ¿no? Por ejemplo, el que mayor peso en la solución de esa grave crisis que hay en Haití es Estados Unidos. Estados Unidos es
Inclusive los haitianos siempre tienen expectativa de que Estados Unidos se involucre en la solución de sus crisis, ¿no? Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente, la élite política siempre está esperando la opinión de los Estados Unidos, paradójicamente, ¿no? De la embajada, como diríamos los dominicanos. Exactamente. Entonces, por eso, si Estados Unidos ya está mirando de que la situación se puede ir agravando de manera dramática, porque, por ejemplo, que ya está haciendo el gobernador Ron DeSantis, que está, designó 250 policías y militares para que rodearan tanto en la costa sur como en los Cayos, para que para interceptar probables boat people que puedan desplazarse hacia las costas de la Florida, ¿no? Por el otro lado, las Bahamas, la Fuerza Aérea de las Bahamas también tomó la decisión, el gobierno, de hacer una especie de cerco en el Mar Caribe precisamente para que no lleguen a sus costas. Y en el caso nuestro, entonces, se nos está pidiendo que aceptemos asentamientos de refugiados, ¿no? Cosa que el gobierno dominicano no debe aceptar bajo ninguna circunstancia, porque, bueno, eso sería ya nosotros tenemos aquí 476 asentamientos haitianos, dicho en el 2022 por el viceministro de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, que es viceministro de Interior y Policía. Y eso quiere decir que a la República Dominicana ya no se le puede pedir más de lo que la República Dominicana está haciendo. Porque de manera paradójica se habla del muro fronterizo, pero sin embargo ahora que nosotros estamos viendo ha habido un incremento desde 2021 hasta la fecha de mujeres parturientas haitianas que vienen a los hospitales dominicanos a parir. Entonces uno no está entendiendo en qué está realmente, cómo están relacionándose tanto el discurso del gobierno como los hechos que todos los dominicanos estamos viendo cotidianamente, ¿no? En la República Dominicana, Inocencio, con el tema migratorio, ¿no? hay un tema que llama la atención y es que en la década de los 80 y 90 en África hubo limpieza étnica, acuérdate de Rodesia, acuérdate de Somalia, y fueron masacres. La comunidad internacional en ese momento no hizo nada tampoco por pararla. ¿Tú crees que en este momento, con el tema haitiano, puede ser diferente en la comunidad internacional? Porque no me acuerdo que Estados Unidos invadiera ni Somalia, ni Rodesia, ni nada de eso en la década de los 90. Lo dejaron pasar. Y hoy eso está como estadística en el mundo. La limpieza étnica que se dio en esas dos naciones, en el África. ¿Pueden dejar que pase lo mismo en América? Bueno, mire, es una pregunta. Todo luce indicar que sí. Eso es una pregunta realmente preocupante por lo que implica, ¿no? Claro. Delicada. Pero yo creo que es muy importante esa pregunta. Es muy importante porque estamos hablando de que no debemos descuidarnos en fenómenos históricos que tú has señalado. Yo por experiencia que tengo, inclusive por una anécdota que me hizo un alto funcionario de Naciones Unidas en Kenia, estando en Kenia, lógicamente no menciono su nombre porque no tengo la autorización, pero me dijo que el esfuerzo que hizo el jefe de los cascos azules en Ruanda porque estaba viendo el que estaba escalando la tensión entre las dos etnias, entre los Tutsis y los Hutus, envió varios cablegramas al Departamento
correspondiente para que le permitiera utilizar las armas para disuadir, nunca se lo permitieron y entonces, bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo lo que creo es que en el caso nuestro, en el caso dominicano, siempre lo he dicho, a nosotros no nos queda una sola vía para evitar un escenario, ¿no?, como ese que en el fondo yo creo que es correcto. Hay que alertar al país, al pueblo dominicano y a las élites dominicanas de que nadie está exento de que ocurran no limpieza étnica, porque nosotros no lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer, pero que pudiesen crearse conflictos y eso lógicamente implicará un riesgo, un alto riesgo para la República Dominicana. Entonces, ¿cuál es la única vía que es la que yo estoy pero absolutamente convencido? Es si nosotros ordenamos la casa. Es decir, lo que evitaría una tragedia no de limpieza étnica, sino de un enfrentamiento que inclusive pueda ser hasta estimulado desde fuera, es que nosotros apliquemos la Constitución y las leyes de la República. ¿En qué significa eso? Bueno, significa que tanto lo que consigna el artículo número 10 y el 11 de la Constitución de la República con respecto a la importancia estratégica que tiene la frontera, bueno, que nosotros no sea eso un elemento de uso electoral, sino que veamos la frontera como un verdadero espacio estratégico de la seguridad nacional del país. Y en segundo lugar, que nosotros, por ejemplo, apliquemos lo que dice la ley 285-04 y su reglamento de aplicación. ¿En qué sentido? En el sentido de que, ¿qué vamos a hacer con el mercado laboral? No vamos a iniciar un proceso de desmonte del 80-20 invertido que tenemos. Esa sería una pregunta. No vamos, por ejemplo, a exigirle a los que contratan mano de obra haitiana ilegal o cualquiera extranjera, no le vamos a exigir que cumplan con la ley. Yo creo que la única salida, porque déjenme decirle a ustedes, en este contexto en que se está desenvolviendo el sistema internacional, yo no confío en que, porque ya estamos viendo los casos, ¿no? Ahí está Ucrania, ahí está la Franja de Gaza, lo que está ocurriendo en Israel, Franja de Gaza, está las crisis que hay en África. En fin, el mundo está en un grado de tensión geopolítica muy delicado y entonces precisamente esa crisis que hay en Haití y Haití son de las periferias abandonadas. Entonces, lo único que le correspondería a la República Dominicana en su defensa propia es aplicar de manera estricta la Constitución y las leyes y dentro de esas medidas que debe adoptar es no aceptar presiones de la comunidad internacional. Bien, profesor, con la anuencia suya, y ahí vamos a bajar, el doctor Balcácer va con una siguiente pregunta, después de que cumplamos con la siguiente pausa comercial. Adelante, señor director, y regresamos con el profesor Inocencio García. Continuamos con el profesor Inocencio García, con quien estamos abordando la problemática haitiana. Doctor Balcácer, adelante con su pregunta. Inocencio, fíjese, usted es un hombre diplomáticamente lo que se puede llamar terminado, versado, con conocimiento. Hace un tiempo, cuando se empezó la construcción del canal en Haití para desviar el río Masacre, el presidente Abinader, antes de llegar en términos diplomáticos,
mandó los guardias a cuidar como centinela de la frontera y todos vimos ese gran desfile en la autopista, tanqueta y una serie de cosas. Pues en el día de ayer, el presidente Abinader, de buena primera, dice que debe llegarse como a una conciliación, que deben llegar en términos diplomáticos. Entonces yo me pregunto y le pregunto a usted, lo primero no debió ser hasta última instancia lo diplomático. Y lo segundo, en este caso, ¿con quién vamos a conversar en Haití cuando en este momento no hay una institución que esté dirigida por alguien que sea la persona que tenga el visto bueno de la población, del país, de quien sea en Haití, para que pueda tener la representación y haya una salida diplomática con la República Dominicana? Lo que pasa es que he dicho en otras ocasiones, y voy a aprovechar su programa que está bien visto por el pueblo dominicano, algo que yo dije en otras ocasiones, y es que lamentablemente el presidente Luis Abinader le dio un palo al panal de avispas. Es decir, un problema, para que veamos que le dio, utilizando esta metáfora, un palo al panal de avispas, toda la tensión estaba concentrada en Puerto Príncipe, ¿no? Las bandas estaban concentradas en Puerto Príncipe. Lamentablemente, con esas medidas que adoptó el presidente Luis Abinader, trasladó las tensiones a la frontera dominicana. Esa es una de las consecuencias graves de esa decisión que adoptó el presidente Luis Abinader de manera lamentable, ¿no? Uno lo lamenta que el presidente Luis Abinader haya adoptado el 15 de septiembre del año pasado estas medidas en el Consejo de Seguridad Nacional. Ese es una de las primeras consecuencias. ¿Por qué? Porque recordemos que Barbecue y Michel dio apoyo a los que estaban construyendo el canal y además se trasladaron a Juana Méndez, ¿no? Es decir, lamentablemente ocurrió eso en primer lugar. En segundo lugar, vimos cómo, por ejemplo, con el cierre por aire, mar y tierra de la frontera, decidido por el presidente Luis Abinader, entonces, quebramos a los productores, a los que también sirven de intermediarios, a los que sirven también de transportistas entre Santo Domingo y los tres puntos fundamentales por los cuales está el tráfico transfronterizo comercial, ¿no? Por ejemplo, a los ya 15 días después del cierre de frontera, conversando con el ingeniero Emmanuel Escaño, de la presidente de Asohuevo, la Asociación de Productores de Huevos de Moca, la provincia de Espaillat, me decía que ya habían perdido 1.000 millones de pesos, ¿no? Es decir, que fue una medida totalmente, que la hemos calificado lamentablemente de electoralista. Es decir, el presidente Luis Abinader quería, y lo logró en ese momento, logró de que su popularidad, ¿no?, subiera, pero la intención realmente no era adoptada por el estadista, sino por el candidato. Y resulta que en una situación tan grave como esa, tú tienes que apartar todo lo que tiene que ver con temas de candidatura, sino tú ver una medida tan grave de esa naturaleza en un estado que ha colapsado, por lo que Barcácer está preguntando, es decir, ¿con quién? ¿No? Se podía conversar en ese momento con el primer ministro, aunque fuese de facto, Ariel Henry. En ese momento, pero ahora resulta que la situación se ha agravado de tal manera que ese pronunciamiento, lamentablemente, del presidente Luis Abinader,
Entonces, bueno, es inviable. Como fue inviable la medida, porque ¿cuál fue el objetivo que se propuso el presidente Luis Abinader cuando desplazó toda esa artillería de nuestras Fuerzas Armadas que, bueno, al final también nos puso en el plano internacional, nos agregó a las tensiones geopolíticas a nivel mundial, porque eso fue reseñado a nivel global, ese despliegue militar que hizo el gobierno por orden del presidente Luis Abinader. El hecho es que tampoco se pudo lograr lo que se propuso el gobierno, que era que se detuviera el canal. Pero ¿cómo te propones un objetivo de esa naturaleza cuando tú no tienes control de las variables, porque resulta que el canal está siendo construido de aquel lado, ¿no? Es decir, que tampoco había una relación entre las medidas y el objetivo que fue planteado por el gobierno. Entonces, un ingeniero, profesor, que emitió unas declaraciones en el día de ayer. Un haitiano. Sí, un ingeniero haitiano, y dice que Haití debe de reclamar ante los organismos internacionales el incumplimiento de los acuerdos que hay entre la República Dominicana y Haití, porque la República Dominicana ha violado los acuerdos internacionales que han firmado ambas naciones, dice él. ¿Cuál es la opinión suya al respecto? Bueno, si lo dice por lo del canal y sí, por las tomas que nosotros tenemos de este lado, hay que decirle al ingeniero que el tratado del 20 de febrero de 1929, la gente no se da cuenta de esto, no dispone para las aguas que no son transfronterizas. Dispone solo para las aguas que son transfronterizas. Porque yo no le puedo pedir si somos vecinos, a ustedes, que usted haga en su casa, ¿no?, todas las modificaciones que usted quiera hacer en su casa. Es decir, el Tratado del 29 dispone para las aguas transfronterizas, no para las aguas que pasan por el territorio. Se le puede pedir a la República de Haití, el gobierno haitiano puede pedir a la República Dominicana que República Dominicana cumpla con el río Yaque del Norte o el Yaque del Sur. No, porque esos no son ríos fronterizos, ¿no? Son ríos que están en la República Dominicana. Sin embargo, hay una situación. El Artibonito nace en República Dominicana. No, claro. Entonces, nace en la República Dominicana y sin embargo es el río más caudaloso de la parte haitiana. Y cada vez que nosotros queremos, por ejemplo, en Dos Bocas y en varios lugares queremos hacer pequeñas represas, ellos protestan. Pero sin embargo, el lago Peligre, que represa el Artibonito en Haití y que seguro tiene que ser menos, pero aportaba el 60% de la energía eléctrica que iba a Puerto Príncipe, ¿no?, pues, mediante energía hidroeléctrica, provisto por el Artibonito, precisamente se nutre del Artibonito. Y los haitianos, cada vez que hemos querido, ¿no?, hacer algunas obras en el lado dominicano, bueno, dicen, se han se han parado y han dicho que no están de acuerdo, pero nosotros lo hemos cedido por que nunca hemos querido tener con Haití ningún tipo de confrontación. Sí. El hecho es... es bueno señalar que en el río de Pedernales hay obras de toma que benefician a los dos países. Pues claro, porque ahí se cumplieron con un estudio de impacto ambiental, que fue lo que debió hacer el gobierno en esta ocasión, no enviar tropas ni usar la fuerza para proponerse un objetivo que no era lograble, es decir, un objetivo que no se consiguió. Tuvimos que inclusive luego abrir la frontera para el comercio. Ellos mantuvieron durante un tiempo las puertas cerradas para vergüenza de la República Dominicana. Es decir, esa medida fue realmente una medida no pensada, pero además que no ha hecho mucho daño en materia de imagen internacional, por el hecho mismo de que si tú adoptas una medida de esa naturaleza, una medida de fuerza, cuando efectivamente
la pregunta que hace Balcácer, cuando efectivamente lo que nosotros debimos seguir permanentemente la vía diplomática por todos los medios. Hasta que eso pudiera afectar. Hasta que exactamente. Y entonces, lo que se debió hacer el 27 de mayo del 2021 en el memorándum de entendimiento entre los dos países adoptado por la Cancillería fue que antes de aceptar de que esa obra no iba a afectar el curso de las aguas del río Dajabón, que del lado haitiano lo llaman masacre, lo que debió aparecer en ese acuerdo fue un estudio de impacto ambiental. Un estudio de impacto ambiental que dijera si realmente esa obra iba a afectar en términos económicos, sociales y ambientales lo que efectivamente ya está ocurriendo. Inocencio, una pregunta. ¿Usted ha visto personal o cuando ve la foto el diámetro aproximado de las bombas de agua que están aparentemente solucionando el problema del río? Usted, si la ha visto en foto, más o menos aproximadamente se ve el diámetro que tiene. ¿Usted cree que eso solucionaría el problema? No. Es que hemos actuado, repito, con un nivel de improvisación y con una especie de estulticia gubernamental terrible, en el sentido de que uno no se explica, porque si esa era la solución, entonces ¿por qué se envían esas tropas? Si esa era la solución. Pero además esa no es la solución. Se han anunciado que en los próximos días también se incorporarán 2 plantas más. 10 bombas más. Bueno, pero es que no es un tema de bomba, es un tema de que haya posibilidades de sacar agua. Que no Así lo es. tiene. Que no la tienen. Amnistía Internacional, profesor, en el día de hoy, como lo ha hecho en otras ocasiones, pero hoy ha hecho más énfasis en ello, ha dicho que la República Dominicana debe de parar las deportaciones de los nacionales haitianos. Su opinión al respecto. No que se lo pida a las Bahamas o se lo pida a Estados Unidos, Amnistía Internacional. Es que esos organismos siempre van a estar, porque a ellos no les cuesta nada emitir una opinión. A la que nos cuesta es a nosotros, los dominicanos, ¿no? Es muy bueno desde la atalaya de un buen edificio con aire acondicionado, escribir un informe, ¿no? Y emitir precisamente ese tipo de solicitud. Lo mismo, con todo respeto, pasa con Naciones Unidas, con las áreas que tienen que ver con este tema, el caso del ACNUR, el caso de, por ejemplo, del señor Volker Turk, que pide que el gobierno dominicano pare pero sin embargo eso está ocurriendo, repito, con Estados Unidos, con las Bahamas y otra cosa, y eso no quiere decir que uno no reconozca la situación, ¿no? Y que uno no le duela la situación por la cual están pasando. Esto que estamos diciendo no es que estamos desconociendo la gravedad y las dolencias que está sufriendo la familia haitiana, no significa eso, pero lo que estamos diciendo es que a la República Dominicana no se le puede pedir más de lo que ella ha hecho históricamente y está haciendo inclusive en la actualidad, que no lo está haciendo ningún país en el mundo. Así es. Por Haití. Nuestra última pausa comercial, nos vamos y de inmediato vamos a regresar ya en la parte final con el profesor Inocencio García, que nos gustaría, profesor, que nos analice el tema, como usted es un conocedor de los temas internacionales, Ucrania, Rusia, en los actuales momentos, el estatus de ese conflicto. Adelante, señor director. Bien, continuamos ya en esta parte final con el profesor Inocencio García. Profesor, decíamos antes, hay diferentes situaciones a nivel internacional, no solamente acá en el plano prácticamente local y con nuestros vecinos haitianos. La situación que acontece en
en Ucrania, Rusia, todavía se mantiene latente. En un momento determinado nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con usted sobre el tema y nos dijo, recuerdo, que el tema iba para largo. Y ahí está la muestra. ¿Nos pudiera poner en contexto de la situación actual de este conflicto? Dijo un experto en temas internacionales norteamericanos, Richard Haas, que la pandemia había acelerado la historia universal. Y el conflicto entre Rusia y la OTAN, cuyo escenario es Ucrania, que así es eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Es una lucha entre la OTAN contra Rusia, ¿no? Y lamentablemente, ¿no?, se produce en un territorio que ya está despedazado, ¿no? Rusia tiene ya el control de más del 20% del territorio y cada vez avanza más. Y estamos hablando de millones de ciudadanos ucranianos en Polonia, en toda Europa, refugiados, ¿no?, pero principalmente, pero además que ya dicen los expertos militares, ¿no?, que ya el ejército profesional ucraniano desapareció. Es decir, ya están, desde el año pasado, están secuestrando en plena vía pública y han elevado inclusive la edad. El gobierno del señor Zelensky ha elevado la edad ha bajado la edad y ha subido la edad para incorporar a personas de la tercera edad y adolescentes prácticamente que van a morir porque no tienen entrenamiento de ninguna naturaleza. Es decir, está ocurriendo ahí una verdadera carnicería humana que a uno le duele. Y entonces, bueno, lo que también se señala, lo que dijo ese experto Richard Haas con respecto a la pandemia, también expertos dicen que esa lucha entre Ucrania, lo que quería decir, entre Rusia y la OTAN, que se significa en Ucrania, también es y va a ser un acelerador de la historia, porque realmente ahí se está dando lo que los expertos llaman un reordenamiento de la geopolítica mundial. Y por el otro lado, Inocencio, la guerra de Palestina, el exterminio de Palestina por Israel. Sí, porque no es una guerra. No. No. Eso me iba a decir que ahí no hay prácticamente guerra. No hay una guerra. Lógicamente que uno tiene que rechazar lo que hizo Hamás. Claro. Porque eran civiles, ¿no? Fueron civiles los que murieron, los 1.500 y luego los secuestrados. Pero lógicamente que lo que se dice en materia de derecho internacional público es el tema de la proporcionalidad de la respuesta en un Estado que está, ¿no?, respondiendo hacia un ataque. Y hay una desproporcionalidad por el hecho de que ya estamos cercanos a los 33.000 muertos y resulta que las 2/3 partes de esos muertos, o las 3/4 partes de esos muertos, son niños y mujeres que no son integrantes de Hamás. Pero Hamás es una hechura de Benjamín Netanyahu. Incluso es una hechura y financiado por Benjamín Netanyahu en su momento. Hay que buscar todos los videos donde él justificaba históricamente que había que financiar a Hamás. Entonces, no todo es Hamás, ¿eh? No, claro. Oye, yo no me gustaría que Inocencio se fuera sin preguntarle una pregunta política que nos la va a resumir en 2 minutos. En 2 minutos. A veces hay encuestas que valen por la firma encuestadora y hay encuestas que tienen un valor por quien patrocina la encuesta. Exactamente. En la última semana hemos visto una encuesta patrocinada por el grupo Corripio, que es un grupo
de un respeto incuestionable por quien lo preside, don Pepín Corripio, en el cual le dan un 44, un 45, por ahí anda a Luis Abinader, y un 33, un 34 al presidente al Fernández. presidente Fernández. ¿Qué credibilidad usted le otorga a esa encuesta? Y partiendo de ahí, ¿qué posibilidades usted le ve al presidente Fernández partiendo de esta encuesta que es patrocinada por una institución de respeto como es el Grupo Corripio? Yo la voy a responder, Balcácer, en estos escasos minuto y medio, diciendo lo siguiente. Al gobierno del presidente Luis Abinader le va a ser difícil comprar 1.500.000 cédulas. Le va a ser difícil. O sea, aquí va a haber una segunda vuelta, precisamente porque si vemos la serie de encuestas, no de este año, sino desde principios, finales del 2022 y todo el año 2023, nos vamos a dar cuenta que siempre había inclusive hasta empate técnico. En ocasiones, un poquito más, el presidente Luis Abinader, pero nunca cercano al 50% más uno, nunca, ¿no? Yo creo que todos somos testigos de esto. Y bueno, y cuando ya hablamos del Grupo Corripio, hay que señalar que recuérdense que la Gallup estaba auspiciada por el Grupo Corripio y salió del Grupo Corripio. Y lamentablemente, las dos versiones últimas de la Gallup ha habido algunas inconsistencias en materia estadística que uno le llama la atención, porque si tú estás diciendo que en un 63% que la economía y tu economía anda mal, entonces que el que está gobernando, que es el que está llevando esa economía, tú le des un 64%, ahí hay algunas... Una contradicción, ¿no? ¿Verdad? Por lo menos una contradicción en esas dos consideraciones, ¿no? Y el hecho es de que en la versión anterior, en la encuesta anterior, recordemos que en una de las páginas, yo creo que en la página 21, había una recomendación al gobierno de parte de la Gallup, cosa que nunca ninguna encuesta hace un tipo de recomendación. Entonces, en definitiva, va a haber una segunda vuelta, y déjeme decirle a Balcácer y a todos ustedes, amigos, el presidente Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República. Bueno, muchísimas gracias, profesor Inocencio García, que nos ha ilustrado con sus conocimientos en materia internacional y ha tocado ya unas pinceladas en términos políticos, ya cerrando el programa. De manera que reiterarle las gracias y decirle que el programa está siempre a sus órdenes para llevarle a nuestros amigos televidentes un contenido como el que usted tiene, diríamos, sus competencias en el área. Muchas gracias. A ustedes de igual forma, a nuestros amigos televidentes, agradecerle la amabilidad de sintonizarnos, de mantener la audiencia y decirle que mañana será otro. Feliz noche. Buenas noches. Mañana.